En lo más profundo de la selva amazónica despierta un escenario que no perdona nada. Bajo un dosel cargado de instinto primitivo, la lucha eterna por la supervivencia se despliega con una precisión absoluta. El jaguar recorre la tierra reseca mientras, muy por encima, el dueño del cielo vigila este territorio implacable. Gigantes silenciosos se deslizan por aguas turbias donde cada criatura está atada a un mismo equilibrio. Cuando llega la temporada seca, la selva se convierte en una arena brutal. El agua que se retira atrapa a los desesperados, obligando a depredadores y presas a un enfrentamiento sin salida. Incluso el gobernante supremo debe inclinarse ante la ley del individuo. Solo cuando caigan las primeras lluvias, la selva reiniciará su equilibrio. Agotada tras 7 meses de ayuno, una anaconda hembra flota casi sin fuerzas por aguas someras y calientes. El olor a sangre enciende un frenesí, y una máquina biológica ancestral despierta bajo la superficie. Cientos de pirañas de vientre rojo, dominadas por un hambre que no perdona. En un giro cruel, la depredadora suprema se convierte en presa de un antiguo enemigo. Impulsada por el instinto, ella se abre paso entre la espuma teñida de rojo, luchando contra la ley de la eliminación. Aún así, las pirañas cumplen una función sagrada. Son el equipo de limpieza del río. La garantía de que el agua turbia se mantenga libre de enfermedad para que el ecosistema pueda renacer. En lo alto, otro gobernante observa desde el último bastión del bosque. Sobre la rama más alta, una joven águila arpía lleva 3 días sin comer. Su supervivencia pende de un hilo. A kilómetros de ahí, su madre recorre el dosel con la calma de quien sabe que en este juego la prisa siempre trae errores fatales. Con una vista 4 veces más aguda que la humana, atraviesa las sombras verdes con total concentración. Abajo, una tropa de monos aulladores se alimenta sin saber que algo las observa desde arriba. Un juvenil se aleja demasiado del grupo. Estallan los gritos de alarma, un salto desesperado por sobrevivir, y el águila se lanza como un arma en picada. Las garras fallan por un instante. Debe volver a subir, mientras la cuenta regresiva de su cría sigue corriendo. Aparece un nuevo blanco, un perezoso de 3 dedos, cubierto de musgo, tan lento que se confunde con el árbol mismo. Su inmovilidad perfecta es su armadura, pero no basta contra los ojos de la muerte. A 80 kilómetros por hora, las garras de la arpía cierran el trato en un solo golpe certero. Tras 3 días de hambre absoluta, la joven águila por fin cobra su presa. Aunque esa comida es apenas el primer capítulo de una prueba de 6 meses para dominar el vuelo. El dominio del cielo no se hereda, se gana a base de fallos. Mientras tanto, un mono capuchino sostiene una piedra pesada, convirtiendo una simple herramienta en un instrumento evolutivo. 8 años de práctica le enseñan a romper las semillas más duras del bosque. Más arriba, la guacamaya Jacinto confía en la pura fuerza de su pico, una máquina biológica hecha justo para ese nicho, cada vez más amenazada por la pérdida del dosel antiguo. Abajo, 500.000 de hormigas guerreras marchan como un solo organismo, guiado por señales químicas. Cuando el rastro falla, la columna entera cae en una espiral de agotamiento. Pero unidas, esa marea roja devora todo a su paso, dejando que las aves oportunistas cosechen a las presas que huyen. En los pozos de agua que se encogen con la sequía, un grupo de capibaras busca refugio sin saber que, bajo la superficie fangosa, espera una anaconda gigante, la paciencia hecha depredador. El ataque es instantáneo. Las mandíbulas se cierran, los anillos aprietan y en segundos todo termina. Esa sola presa alimentará a la serpiente durante meses. El resto de la manada huye en pánico, porque en este territorio, un solo instante de descuido significa la eliminación total. Bajo el agua, las pirañas siguen su frenesí, y entonces aparece un generador viviente de alto voltaje, la anguila eléctrica, capaz de liberar 800 voltios de corriente letal. Pero hasta esta soberana debe ceder cuando llegan los verdaderos lobos del río, las nutrias gigantes, que conquistan por pura unidad, capaces de enfrentar incluso a un caimán acorazado en manada. Cerca de ahí, el tapir camina en silencio, sembrando semillas para el renacer del bosque, mientras al caer la noche, miles de caimanes reclaman su territorio en la oscuridad. En los bajíos sofocantes, un titán de 5 metros emerge de las profundidades. No es un ataque, es un llamado ancestral, un temblor infrasónico que viaja kilómetros bajo el agua y reactiva la vida en plena sequía. Con los ríos en retirada exponiendo los bancos de arena, miles de tortugas gigantes del Amazonas llegan a cumplir su destino, enterrando millones de huevos antes de desaparecer en la corriente. Semanas después,
Un coro subterráneo de crías anuncia el nacimiento sincronizado, una estampida frenética hacia el río para escapar de la muerte. Muchas caen, pero alimentan la tierra, cerrando un ciclo silencioso de renacimiento. Entonces emerge de la maleza el gobernante supremo de las Américas, el jaguar, más de 100 kilos de músculo silencioso. Mientras las águilas dominan el cielo, este asesino domina el suelo, con una mordida capaz de aplastar cráneos, casi 8.000 kilos de fuerza. A diferencia de otros felinos, no estrangula, perfora directo el cráneo, matando al instante. Y a diferencia de casi todos los grandes felinos, no le teme al agua, convierte los ríos en su cazadero. Un caimán desprevenido nada cerca de la orilla. El jaguar se lanza desde la barranca y lo somete en segundos. Para consolidar su corona, se atreve incluso contra el monstruo del pantano, una anaconda gigante. El enfrentamiento dura apenas instantes antes de que el jaguar perfore el cráneo de la serpiente con precisión quirúrgica. En las sombras más profundas del bosque, este mismo monarca a veces adopta un manto negro, la variante melánica conocida como pantera negra, moviéndose como un fantasma entre la hierba densa. Ningún cazador nace dominante. Una madre entrena a sus crías durante meses, guiándolas en saltos peligrosos entre ramas altas, porque cada caída dolorosa es la lección que forja al siguiente rey. Al sur de la selva, donde se abre la sabana reseca, aparece un fantasma inusual, el lobo de crin, caminando sobre patas de zancos, con orejas de 17 centímetros que captan el más mínimo crujido. Es el único cánido que se alimenta de fruta silvestre, la llamada manzana del lobo, que purga a este animal de parásitos renales, mientras él, a cambio, siembra las semillas por toda la pradera. Cerca de ahí, el oso hormiguero gigante sobrevive gracias a millones de presas diminutas, garras capaces de romper fortalezas de termitas duras como piedra, una lengua pegajosa que aletea 2 veces por segundo, y un apetito de 30.000 termitas al día. Cuando lo acorralan, esas mismas garras bastan para hacer retroceder a un jaguar. Al caer la noche, los montículos de termitas se encienden con un brillo verdoso, larvas luminosas que atraen a insectos voladores hacia una trampa mortal. Un último recordatorio de que la ley de la selva no descansa nunca. Dos gobernantes de reinos distintos están a punto de cruzarse. Un jaguar trepa un tronco antiguo, garras hundidas en la corteza, invadiendo el territorio del cielo. Los pájaros huyen en pánico. En lo alto, la arpía fija sus ojos de acero sobre el intruso. No corre sangre esta vez, pero el equilibrio de la selva tiembla en ese instante. Bajo ellos, un perezoso sigue su lento camino, ajeno por completo al drama que ocurre sobre su cabeza, mientras un incendio en el horizonte obliga a todos los seres vivos a refugiarse en el agua. El jaguar se desliza por la corriente, reclamando su dominio con un rugido que declara, una vez más, que en esta tierra la ley del más fuerte sigue vigente, al menos por un día más. No muy lejos, otro fantasma se desliza entre el pasto, el gato cerval, cuya tasa de éxito en la caza duplica a la del propio león. Sus orejas enormes detectan movimiento oculto bajo la maleza, y cuando se topa con una víbora bufadora, esquiva su ataque con un salto perfecto y responde con una lluvia de zarpazos que termina en una mordida certera al cuello. Desde el cielo, un águila culebrera vigila la tierra reseca, enemiga natural de todo lo que repta. Se lanza como una lanza contra una cobra forestal, pero las escamas gruesas de la serpiente resisten el ataque. En tierra, el pájaro secretario, con más de 1 metro de altura y piernas dignas de un boxeador, localiza a otra víbora escondida y la elimina con un pisotón certero en apenas 15 milisegundos, aplastando su cráneo al instante. Cerca de un pozo de agua que se seca, una leona descansa mientras, sumergida bajo la superficie fangosa, una pitón de roca africana de más de 5 metros ejecuta una estrategia completamente distinta, la paciencia absoluta. Deja pasar a ñus y jabalíes sin moverse, esperando algo más vulnerable. 3 cachorros de león, inexpertos, se acercan a beber. La serpiente ataca en un instante, envolviendo a uno de ellos en sus anillos, pero cometió un error fatal. Atacó a un individuo rodeado por su manada. Los demás cachorros cargan de inmediato, mordiendo hasta liberar a su hermano, obligando a la pitón a soltarlo y huir hacia las profundidades. El cachorro cojeará durante 3 días, pero sobrevive, y ese pozo de agua queda grabado en la memoria de la manada como territorio de peligro extremo.
No todas las cacerías terminan en victoria. Una leona joven, obligada a cazar sola tras semanas de fracasos, se lanza contra una cebra vieja. Una patada certera la derriba en la tierra, humillada y hambrienta. Cerca de ahí, un búfalo solitario, expulsado de su manada, apodado por los cazadores la Muerte Negra, se enfrenta a un joven león de 3 años, decidido a demostrar su valía. El ataque parece funcionar por un instante, pero el búfalo se levanta con furia. Sus cuernos fusionados golpean el aire, y una patada trasera destroza las costillas del joven león, que se retira herido y humillado, aprendiendo la lección más dura de la sabana. En agosto llega la gran migración, 1,5 millones de ñus avanzando como un solo organismo hacia el río Mara. Bajo la superficie, los cocodrilos del Nilo, tras 10 meses de ayuno, esperan con una paciencia que por fin será recompensada. Cientos de presas se lanzan en cascada por los barrancos hacia el agua. Los cocodrilos atacan como torpedos, sujetando a sus víctimas en la temida vuelta de la muerte. El río se tiñe de rojo mientras las cebras se atropellan entre sí en su desesperación por alcanzar la otra orilla. Solo algunos, gracias a pura resistencia, logran escapar de las fauces que esperan bajo el agua. Sin manada ni territorio propio, una leona solitaria recorre el borde de la sabana, reuniendo a jóvenes hembras para forjar un nuevo imperio desde cero. Localizan a una manada de cebras al otro lado del río y cierran el cerco en total silencio, aunque 3 de cada 4 cacerías terminan en fracaso. Esta vez el ataque se desata, pero un búfalo de casi 900 kilos interrumpe la cacería, desafiando a las leonas de frente, mientras toda la manada de búfalos forma un muro viviente para proteger a sus crías. Bajo esa aparente unidad, sin embargo, arde una lucha interna. Los machos chocan cuernos por dominancia, mientras un chacal aprovecha el caos para robar comida, sin saber que una hiena lo vigila como radar viviente, lista para robarle el botín a su vez. La matriarca de las hienas incluso localiza la guarida de los chacales, decidida a eliminar a las crías rivales para asegurar comida futura. La desesperada madre chacal arriesga todo para distraer a las asesinas, y aunque no logra evitar el ataque, sus crías quedan a salvo en el fondo de la madriguera. Al caer la noche, guiadas por generaciones de experiencia nocturna, la matriarca de las hienas y su hija seleccionan a un rezagado agotado de la migración y lo derriban en el agua, sellando su destino con precisión calculada, mientras el resto del clan acude al festín. Parte 80. El desierto de Namib. Muy al sur, la marea implacable del tiempo nos lleva hasta la extensión reseca del desierto de Namib. Miles de kilómetros donde la lluvia es casi un mito. Con 60 grados de calor durante el día y temperaturas bajo cero en la noche. Entre dunas de 300 metros, uno de los desiertos más antiguos de la Tierra. 2 leonas huérfanas, Nara y Sena, cruzan este vacío con collares satelitales, legado del monitoreo humano, hambrientas tras semanas de cacerías fallidas. El instinto de supervivencia las empuja más allá de su territorio histórico, hacia el rugido del océano. Donde la arena ardiente choca con las corrientes heladas del Atlántico, se extiende la costa de los esqueletos, un cementerio legendario de barcos olvidados. Para estas leonas, es su último bastión de esperanza. Más de 200.000 lobos marinos se agrupan sobre las rocas, presas para las que ningún león del desierto evolucionó jamás. Bajo la cobertura de la medianoche, Nara aísla con paciencia mortal a un lobo marino, explota en velocidad sobre la roca afilada, y en 8 segundos asesta el golpe fatal en la garganta. Esa carne marina, rica en sangre, les enseña a hidratarse sin agua dulce, recorriendo más de 50 kilómetros diarios mientras reescriben, generación tras generación, las leyes de la supervivencia felina. Tras 18 meses, la vida marina llega a sostener el 80% de su dieta, una hazaña sin precedentes que conecta el desierto abrasador con las profundidades del océano. El propio desierto de Namib es un escenario de adaptaciones extremas. El Springbok, apenas 40 kilos, alcanza más de 80 kilómetros por hora y ejecuta saltos verticales de 2 metros como advertencia directa a cualquier depredador. La cebra de montaña de Hartmann usa sus rayas para generar corrientes de aire frescas sobre la piel y pezuñas especiales para dominar los acantilados. Hasta el camaleón de Namaqua cambia de color para regular su temperatura y atrapa insectos con una lengua adhesiva de precisión letal. Mientras Nara y Sena descansan a la sombra, un guepardo se prepara para cazar,
la máquina de pura velocidad del desierto, de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, pero con apenas 30 segundos de energía antes del colapso físico. El ataque falla por un giro brusco de la presa, y el guepardo, exhausto, necesita media hora para recuperarse, tiempo suficiente para que leones y hienas se acerquen a robarle el esfuerzo. Bajo la arena, hasta los escarabajos libran su propia batalla. Uno de ellos se inclina cada mañana para cosechar la niebla, acumulando hasta el 40% de su peso en agua. Las dos hermanas hambrientas acechan entonces a un oryx, majestuoso y armado con cuernos como lanzas. Al amanecer, Nara se lanza como una flecha, pero el oryx gira sus cuernos en el último instante, obligándola a retroceder agotada, tras 10 minutos de persecución, bajo un calor que castiga a cualquier depredador más allá de los 200 metros. 9 de cada 10 cacerías terminan igual, en fracaso, con los cachorros esperando entre la maleza. El oryx sobrevive gracias a vasos sanguíneos especializados que enfrían su cerebro y a una memoria ancestral que guía a la manada hacia manantiales ocultos. Un conocimiento que Nara y Senna deben aprender a dominar si quieren llevar a su propia manada a través de la sequía. Cuando la sequía obliga a todas las especies hacia un mismo oasis, la presión se vuelve insoportable. Un clan de 80 hienas, con una mordida de más de 4.500 newtons, le arrebata sin esfuerzo la presa a las leonas, coronándose amas absolutas del ecosistema. En otro rincón, una jirafa de 6 metros agachada para beber se convierte en blanco, pero al ser emboscada responde con una patada de casi 1.000 kilos, que hace huir al atacante. Lejos del caos, un leopardo recorre su propio camino en solitario, con visión nocturna 6 veces superior a la humana, y un camuflaje perfecto. Caza sin necesidad de fuerza bruta y cuelga a sus presas en lo alto de los árboles para protegerlas de los carroñeros. En la costa, una hiena parda recorre 50 kilómetros cada noche buscando restos que el mar arrastra a la orilla, detectando materia orgánica en descomposición a más de 1 kilómetro de distancia. Sin su presencia, la plaga se apoderaría de esta costa. Su trabajo mantiene el equilibrio sagrado de todo el ciclo. Con apenas un pequeño botín compartido, Nara y Senna descansan una junto a la otra, sus límites físicos puestos a prueba al máximo. A 70 kilómetros de distancia espera el último bastión de agua del desierto, donde cientos de criaturas se reúnen creando un campo de batalla mortal. Nara tiende una emboscada tras una duna. El arma definitiva no es la velocidad, sino la paciencia absoluta, capaz de resistir hasta 3 semanas entre cacería y cacería en época de sequía extrema. Junto al agua, una jirafa bebe vigilada por un avestruz de ojos enormes, mientras el grito de un cuervo anuncia la llegada de una manada de oryx. Desde las dunas, Nara se lanza como una flecha y logra derribar a su presa sujetando la garganta con todo su peso. Sus cachorros observan desde lejos este momento decisivo. Tras semanas de hambre, el clan por fin recupera fuerzas. Aunque quedan apenas 150 leones del desierto en todo el planeta, y el futuro de la especie depende de que estas crías aprendan cada lección a tiempo. En este desierto, ningún ser vive aislado. Un escarabajo capta la niebla que alimenta el pasto que sostiene a los oryx, mientras los elefantes del desierto cavan pozos que abastecen a todo el ecosistema. Cada eslabón está atado al siguiente, y el más frágil de todos es la presencia humana. Cuando la conservación choca con la subsistencia local, ni las armas ni las cercas ofrecen soluciones reales. Solo la colaboración funciona. Un grupo de guardabosques locales, formado para reportar la ubicación de los leones y prevenir enfrentamientos, logró en 20 años reducir en un 70% los conflictos entre humanos y leones, permitiendo que la población de leones del desierto se recuperara hasta los 150 ejemplares actuales. El Namib hace una pregunta silenciosa cada día: ¿cómo sobrevivir una jornada más? Un escarabajo se inclina a 45 grados para atrapar la niebla del amanecer. El oryx enfría su cerebro mientras el resto del cuerpo arde. El antiguo árbol welwitschia sobrevive 2000 años con solo 2 hojas. Nara y Senna esperan pacientes durante 12 días seguidos en emboscada. No existe una regla dorada, solo una ley definitiva: adaptarse o desaparecer. Estas dos hermanas no saben que son parte de una especie casi extinta, solo conocen una orden: avanzar a toda costa. Tras rozar la muerte una y otra vez, descansan sobre la tierra reseca, sabiendo que la lucha nunca termina de verdad. No triunfaron por pura fuerza,
sino por una paciencia suprema, la certeza de esperar el momento exacto entre el poder y la persistencia. Porque en la sabana, en la selva o en el desierto, la ley de la naturaleza sigue siendo la misma. Nada existe en aislamiento. Cada vida se sostiene sobre la vida de otro, y solo los más resilientes logran ver el siguiente amanecer.